Buenos días, voy a grabar esta clase correspondiente al curso de modelación ambiental y que corresponde al último capítulo que se refiere a la contaminación, al transporte de contaminación aérea. Voy a empezar a compartir pantalla. Entonces, el tema de la clase de hoy es contaminación atmosférica. Ahí sí. La primera parte de la clase se refiere al proceso de generación de los vientos. Esto también lo vemos en hidrología, o lo ven en la asignatura de hidrología, así que en gran parte esto es un repaso. En general, la contaminación atmosférica, tenemos distintos tipos de contaminantes que van desde el polvo doméstico, pelo de mascota, lo que sea, pero en general, en este caso nos vamos a referir a ciertos contaminantes que son más dañinos, como el monóxido de carbono, componente de nitrógeno, el ozono. El ozono en superficie, no se confundan con la capa de ozono. Aquí se refiere al ozono que está en la superficie, que sí es dañino. El ozono está arriba en la atmósfera, al final de la atmósfera es positivo. Tenemos material particulado, dióxido de azufre, plomo, etcétera. Entonces, en general, las partículas, no sé si ustedes han escuchado hablar del PM10, que se refiere a las partículas por un tamaño en micrones, son los micrones. Entonces el PM10 son partículas de un tamaño menor a 10 micrones, el PM5 y el PM2,5 son partículas igual, aún más finas. Ahora, ¿por qué son importantes esas partículas? Porque ingresan a los pulmones. Y ahí vamos a tener enfermedades respiratorias asociadas al ingreso de estas micropartículas a los pulmones. Entonces, realmente son complejas. Eh, Aquí hay distintos tipos de el humo del cigarrillo, el humo de los vehículos, algunos insecticidas. En general, todos los que son las partículas pequeñas va a ser un tema relevante. A esto hay que agregar ahora los microplásticos, que también son un contaminante emergente que está apareciendo. En general, estos materiales son partículas de arcilla, son partículas del limo, material fino, que van a tener un efecto de abrasión. Entonces, no sé si ustedes han visto alguna vez un video de una tormenta de arena, pero en general el efecto del viento hay un efecto abrasivo. Eh, los que sean tuercas a lo mejor han escuchado hablar del arenado. Cuando a un vehículo se le quiere quitar la pintura o un elemento de metal se le quiere quitar el óxido, se aplica un chorro de arena a alta velocidad y eso es el efecto del arenado. Y ese es el tema de la abrasión. Tenemos deposición y remoción. Vamos a tener sedimentos que están llegando, el polvo que llega, corrosión química, corrosión electroquímica. Entonces, hay factores que favorecen la contaminación como la humedad del aire y la temperatura. La lluvia limpia el aire, pero ese depósito queda en el suelo y después va a ser arrastrado por la escorrentía. Entonces, uno de los principales problemas que tenemos es el tema de las enfermedades pulmonares, producto de las micropartículas. Ahí aparece nuevamente el PM10, PM5, el PM2,5. Nos van a generar problemas pulmonares donde el principal es la efisema. Ahí tenemos un problema respiratorio que se está haciendo más común en las ciudades hoy en día. Antiguamente se asociaba a los mineros, pero hoy en día con el polvo en la ciudad y con nuevas contaminaciones como los microplásticos están empezando a ocurrir. Otros contaminantes peligrosos son el CO2, no lo podemos respirar, el plomo y el nitrógeno. Entonces, son todos estos elementos que nos afectan. Eh, ¿Cómo empieza a ocurrir esto? Y esto hay que agregar también una componente importante que son la alergia. Yo por lo menos tengo un tema de alergia y a través del polvo que está en el aire, se me produce la alergia y me produce problemas severos de molestias respiratorias. No son tan severos, pero son molestos y por esa razón
yo cada día tengo menos libros, por ejemplo, en la oficina. Entonces vamos a tener distintas fuentes de contaminación. Hay contaminación asociada a los volcanes, ahí no tenemos nada que hacer. Incendios forestales, poco que hacer, un poco de prevención. La parte agrícola, todo lo que es los olores, contaminación por polvo, por manejo de la agricultura. Cuando se hacen labores agrícolas en un terreno seco, se levanta mucho polvo y se va a llegar. ¿Para qué decir en las ciudades, con el tráfico, la industria? Entonces vamos a tener distintas fuentes, incluyendo los aviones, que van a emitir contaminantes a la atmósfera. En la agricultura tenemos desde la aplicación de pesticidas, el manejo de ganado, eh, el polvo, como les decía, cuando se hacen labores eh, como por ejemplo el arado del suelo. Entonces, ¿cómo interactúan los contaminantes? Tenemos que pensar sobre el movimiento de las masas de aire. Y eso tenemos una cosa importante que es la atmósfera. Tengo un repaso de biología. La atmósfera es esa capa de gas que está sobre la superficie de la Tierra, funciona como un motor. Lo que ocurre básicamente es que vamos a tener una zona polar que tiene menos calor y una zona ecuatorial que tiene mucho mayor temperatura. ¿Por qué razón? Porque los rayos solares llegan directamente a la zona tropical, pasan tangencialmente por las zonas polares, entonces hay una diferencia de energía. En las zonas tropicales tenemos mayor energía, en las zonas polares tenemos menos energía, por lo tanto hay un gradiente energético que hace que circule viento desde las zonas tropicales a las zonas polares. Eso es un mecanismo de compensación. Y aquí aparece una cosa interesante que es la rotación de la Tierra. La Tierra rota en torno a su eje y a su vez rota en torno al Sol. Esa combinación de dos efectos de rotación genera una aceleración ficticia que se llama la aceleración de Coriolis. Y eso hace que en el hemisferio sur las masas de aire se muevan a la izquierda, sí, del movimiento principal. Hay una deriva hacia la izquierda, en el hemisferio norte la deriva es a la derecha. Eso es el efecto Colori y nos lleva a, a generar entonces estos movimientos del viento. Entonces aquí tengo un video que lo voy a ver si lo puedo reproducir. Ahí estamos viendo cómo entonces hay estas fajas latitudinales bien marcadas. Nosotros aquí en Chile tenemos sistemas de viento que vienen del Pacífico. En general la circulación va a ser de izquierda a derecha en nuestra zona central de Chile. En cambio, en esta zona tropical, la circulación es de derecha a izquierda, ¿se fijan? El sentido del viento de acá, el sentido del viento de acá. Esto nos genera los sistemas frontales y el invierno altiplánico. Acá está el invierno altiplánico y aquí están los sistemas frontales. Los huracanes vienen por acá y después suben por acá. Entonces, en general, vamos a ver que el movimiento de la atmósfera nos va a generar sistemas de vientos predominantes. En nuestro caso, estos sistemas de viento se ven controlados por una estructura que se llama el anticiclón del Pacífico, que impide el paso de las masas de aire durante el verano. Por ejemplo, esto baja hacia el sur e impide el paso de las masas de aire con lluvia, por eso es que tenemos un verano seco. En invierno esto sube hacia el norte y permite que haya lluvia en invierno. Entonces este es el control atmosférico que tenemos. Y estos son nuestras grandes masas de aire. Los aportes que generan el invierno altiplánico, con lluvia en los meses de verano. Pero estos aportes de acá quedan aquí y después empiezan a bajar, bajar, bajar. Es un viento que perdió totalmente la humedad, un viento seco, cálido. Toma todo el calor de la pampa argentina, de Argentina, y aquí cruza de nuevo hacia el Pacífico, generando algo que nosotros llamamos el puelche. Que cuando sopla puelche, también en algunas zonas agrícolas se produce bastante contaminación por polvo. Entonces, la atmósfera, cuando hay viento, cuando hay condiciones de aire, la atmósfera va a tener condiciones de turbulencia. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un movimiento, tenemos choque de partículas, se genera la precipitación, se va generando un movimiento por una componente aleatoria, que es la turbulencia, y ahí tenemos una mayor dispersión de los contaminantes que estén en la atmósfera a través de la dispersión mecánica.
En el caso de diferencias de temperatura ocurre la turbulencia térmica, que es también, o sea, si tengo una zona donde hay mucho calor, por ejemplo, un incendio forestal, una erupción volcánica, o una planta en la ciudad, por ejemplo, una fuente de calor importante, va a haber movimiento de masas de aire. Ahora, otro tema importante es dentro de la atmósfera, ver que nuestra atmósfera en realidad es bastante estable en la parte hasta los 10.000 metros. Esto nos genera una condición de diferencia térmica importante. Se fija que la temperatura aumenta, perdón, disminuye con la altura. Esto es la condición normal, que es lo que nosotros llamamos en hidrología efecto orográfico. ¿Por qué el efecto orográfico? Porque al subir las masas de aire se van a enfriar por esta razón. Entonces lo que esperaríamos es que al subir las masas de aire se enfrían. Entonces tenemos esta turbulencia que se van a generar por el efecto, por ejemplo, orográfico, que hay este choque, se fijan, y ahí hay producto estos cambios de temperatura que se van ocurriendo. Después tenemos condiciones térmicas que también nos pueden hacer generar cierta turbulencia porque se pierde el patrón estable que habíamos visto acá, en esta zona, aquí. Entonces, eh, para tomar un modelo simplificado de la atmósfera, vamos a considerar una condición simple que se llama una condición de atmósfera estable. Entonces vamos a modelar la el transporte contaminante en la atmósfera considerando distintos tipos de condiciones, condición estable, inestable y una condición neutra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la condición estable simplemente es esto, no hay mucho más movimiento. La condición inestable es que hay movimiento y una condición neutra que está entre medio. La condición neutra la vamos a considerar cuando la atmósfera es igual al gradiente adiabático seco. Este nuevamente repaso de hidrología. Entonces, sencillamente tenemos una condición en que la temperatura varía con la altura y las propiedades atmosféricas se asocian a esto. En la condición inestable, empezamos a tener distintos tipos de cambios de temperatura con la altura. Entonces, empiezan a haber una condición que hace que en algún minuto la temperatura aumenta hacia abajo, eso es lo que se llama inversión térmica. Y es lo que nos genera problemas en los meses de invierno, por ejemplo, en el Valle Central de Chile. Entonces, en las zonas costeras, donde tenemos brisas marinas, se producen estos efectos en que hay un intercambio de temperatura. Entonces tenemos el mar que retiene temperatura, retiene calor, perdón, mucho más que la tierra. Entonces tenemos un proceso de aquí el aire más cálido se eleva, aquí se enfría y aquí vuelve a chocar. Entonces, en general en las zonas costeras también se van a producir estas condiciones de inestabilidad por los cambios térmicos. Eh, Aquí hay una página de Meteo Chile, no sé si aquí te puedo entrar al link. A ver si puedo entrar al link. No me deja. Se Montero. No puedo entrar al link. Voy a entrar después. Pero aquí en el blog Meteo Chile explica bien las condiciones de una atmósfera contaminada. A ver si ahora que ahí sí puedo entrar. Entonces, este es un blog que les recomiendo que lo revisen, hay mucho trabajo interesante y podemos ver estos efectos de la contaminación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el Valle Central de Chile? Esta condición de acá. Eh, General, cuando hay una condición de ventilación normal,
el, el aire frío va a subir. O sea, el aire va a ir subiendo porque la temperatura disminuye con la altura, ¿se fijan? Entonces el aire va a tender a subir. Pero cuando se produce esta condición de la inversión térmica, se nos queda y queda toda la contaminación que produce la ciudad, la leña, el humo, queda atrapado. Y eso es el problema que tenemos acá en Chillán. Y eso nos complica bastante. Bien, esta es la primera parte. Voy a detener el video aquí. Básicamente esto era un repaso de hidrología. Los vientos, en resumen, los sistemas de viento se producen por el efecto de transferencia térmica desde los trópicos a los polos. Aparece el efecto Coriolis. Nosotros tenemos un sistema de viento bien marcado que tiene sus direcciones. Vamos a ver más adelante que hay una tendencia predominante del viento sur aquí sobre Chillán. Y eso lo vamos a usar ahora para modelar el transporte contaminante. Así que fíjense, vean el otro video posteriormente. Chao.